Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Escorpio. Es muy curioso, mi querido Escorpio, lo que yo he visto. Es como que hubiera lo que es un nido, pero las pequeñas, los tronquitos, lo que forma lo que es el nido, mi querido Escorpio, la paja, como se puede decir, ¿no? Es como si fuera con hilos de plata, como que tú estás dentro de ese nido y estás protegido como si fuera con hilos de plata. Pero al costado hay como una gran serpiente que observa, mi querido Escorpio. Corazón. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente estás intentando volver a rehacer tu vida, estás intentando darte lo que es una oportunidad, o va a llegar lo que es una oportunidad en tu vida, mi querido Escorpio. Tanto en el tema del amor como también lo que es en el trabajo, en el proyecto, en los sueños. Es como que la bendición va a estar llegando para ustedes. Pero no todo el mundo, mi querido Escorpio, está conforme con este regalo divino. Es como que estás rodeado de personas que aparentemente parecen buenas personas, pero sin embargo están esperando tu punto débil para poder atacar, Escorpio. Recuerda, mi querido Escorpio, que tú eres uno de los signos en la cual tienes la intuición muy elevada. ¿Por qué no haces caso de tu intuición, Escorpio? Si tu intuición te está diciendo, cuidado, alerta, porque la suerte te va a estar acompañando. Es una semana, es un mes, es una buena temporada para ti. Pero no todo el mundo desea lo mejor para ustedes. Hay alguien muy cercano, que puede ser que está inclusive dentro de casa. Tienes que estar precavido y precavida. El otro mensaje, mi querido Escorpio, si esta imagen lo relacionamos con la parte de los sentimientos, posiblemente hay una persona que está lo que es en la distancia, la cual tú todavía sientes que tienes una conexión con él o con ella. Te cuesta pasar página, te cuesta olvidar, te cuesta dejar de pensar en esta persona. Quizás para algunos de ustedes, cariño, puede ser que hay una conexión. Recuerda que estás con hilos de plata que puede representar el hilo de la vida. Hay una conexión de almas, de llamas, relaciones kármicas. Para otro grupo, como está relacionado con un nido, a lo mejor muchos de ustedes tienen hijos con esta persona. Y es como que a ti te gustaría que esta persona se haga responsable de sus obligaciones que por derecho tendría que cumplir. Cariño. Entonces, mi querido Escorpio,
trata de pensar en ti, trata de cuidarte, todo llega a tiempo divino, nadie se libra del karma, todos vamos a ser juzgados en esta tierra, Escorpio. Pero lo importante, mi querido Escorpio, que a ti la suerte te acompaña. Escorpio, siento mucho para aquellos que a lo mejor tienen familia y es una pena que tu pareja pues simplemente se haga el desentendido o la desentendida, pero no te preocupes, cariño, que el karma nos llega a todos, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos, corazón. Me ha encantado esa imagen de ese nido de plata, cariño. Vamos a ver, signos, Escorpio. Me sale tu signo, Escorpio, la suerte te acompaña. Me sale Aries, Sagitario o Acuario, Piscis o Acuario, cariño. Muy bien. Iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. Iniciales, mi querido Escorpio. La letra Z, otra vez la letra Z, la letra X, la letra K y la letra C, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Escorpio. Dice, la carta del 4 de oros, cariño. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay una persona mayor, muy mayor, pero que tiene lo que es una cadena de oro. Quiere decir que esta persona, todo lo que ha obtenido es en base a su esfuerzo, Escorpio. Todo lo que tú tienes es en base a tu esfuerzo, cariño. Y como es en base a tu esfuerzo, tú puedes hacer y deshacer con tu vida. Nadie tiene por qué controlarte, nadie tiene por qué señalarte. Porque tú te has ganado todo lo que tienes con tu esfuerzo, cariño. Pero yo lo que siento, Escorpio, con esta carta, voy a tomar mi agüita. Yo lo que siento con esta carta, mi querido Escorpio, parece como que hay alguien que te reclama, parece como que hay alguien que quiere de repente que tú aportes algo, o que tú le des algo, Escorpio. Siento esto. Puede ser tu pareja, puede ser familia, puede ser amigos, que de repente, yo que sé, te critican por lo que tienes, o de repente tu familia te dice, tienes que ayudarme, y tú te preguntas si cuando yo estaba mal, ellos simplemente no habían hecho nada por mí, o tu pareja de repente te dice, tienes que aportar más dinero, y esta persona pues ni se mueve, está echado y echada en su cama. Pero esta carta te recuerda, todo lo que tú tienes es por tu esfuerzo. Entonces, tú sabrás cómo te gastas tu dinero, tu tiempo también. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 4 de bastos. La carta de la emperatriz. La carta, cariño, del 3 de copas. Mi querido Escorpio, tú sabes que yo no soy nadie para juzgarte. Y esto también puede ser una lectura espejo, cariño. Pero me dicen con esta carta, siento que tu mente está en otro lado. Siento que tú piensas en una persona. Seas Escorpio o no seas Escorpio, porque a lo mejor es una lectura espejo y aquí está viendo a ver la persona que te interesa, cariño, tu crush. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, al costado hay un espejo. Tú quieres saber algo de una persona. Pero sale la carta de la emperatriz, cariño. Esta persona te gusta, esta persona te atrae, esta persona, cariño, es como que tú me dices, Richard, para mí es muy importante. No sé, siento que hay una conexión muy especial con él o con ella. Escorpio. Pero al costado tenemos la carta del 3 de copas. ¿Qué me dice Escorpio? Que posiblemente
a ti te gusta una persona o te atrae una persona en la cual ustedes están en un triángulo amoroso, Escorpio. O tú tienes pareja o esta persona tiene pareja. Y si tú me dices, Richard, yo estoy solo, yo estoy sola, no sé quién es, la persona que está interesado o interesada en ustedes tiene pareja. Si tú me dices, Richard, yo tengo familia, pero es cierto que hay una persona que a veces lo noto un poco extraño o extraña. A veces siento que piensa algo en mí. Estás en toda tu razón, mi querido Escorpio. Esta persona, cariño, se siente atraído o atraída hacia ustedes, pero tiene pareja. Eso es lo que me dice, porque tenemos la carta de la emperatriz y la carta del 3 de copas. Hay un triángulo amoroso, cariño. Hay un triángulo. Puede ser que esta persona no te lo ha dicho ya, no te lo ha dicho todavía, pero tú lo presientes. Recuerda que eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo, cariño. Tú sientes que algo pasa. O de repente, Escorpio, escucha. Si tú estás en pareja, a lo mejor notas que esa persona, hombre o mujer, es muy atento con tu pareja. Aparentemente ellos dicen son amigos, o tú de repente tienes una confianza innata por esta persona, pero algo te dice en tu interior, cuidado, advertencia, cuidado, una de las dos partes porta la máscara del engaño. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, mi querido Escorpio. Pregunta lo que quieras, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte me dice, se cierra un ciclo para empezar algo nuevo. Tu signo, cariño, la suerte te acompaña. No es un no, ¿vale? Yo, después de estar analizando la carta de la muerte, averiguando, dice no, 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 respuesta no. Pero la carta de la muerte es un renacimiento, es una transformación. Si tú de repente has preguntado, Richard, ¿esta persona volverá conmigo? Te dice no, no va a volver contigo. No de la forma como era antes, porque si vosotros se han separado, por algo será. Entonces viene renovado, pero tiempo al tiempo. Ejemplo, opción 2, la carta del sol es un sí. Leo, cariño. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles. Cuidado, mi querido Escorpio, que una de las dos partes porta la máscara del engaño. Mira, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, cariño. Esta. Dice, picardía. Deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. Muy bien. Este mensaje, cariño, está relacionado para solteros y solteras. Para aquellos que a lo mejor dicen, Richard, ya no quiero creer lo que es en el amor. A lo mejor solamente te encierras en casa. Es importante, cariño, que salgas a buscar el ganado. Nadie te va a tocar la puerta, cariño. Trata de ser una persona más sociable. Trata de salir más. Arréglate, cariño. Queda con amigos, con amistades. Vete a un bar, a una discoteca, a un antro. De esa manera vas a encontrar al amor de tu vida. Pero si tú te quedas encerradito, encerradita en casa, nunca llegará, cariño. Solteros y solteras, ¿vale? O simplemente, si hay una persona que trata de ser agradable contigo, no lo cierres las puertas. Porque últimamente, Escorpio, nosotros los chicos ya da miedo mandar lo que es un piropo a una mujer, porque nos pueden llevar presos. Entonces, si una persona, cariño, trata de ser cariñoso o cariñosa contigo, pues síguelo el juego, claro, con sus límites, ¿no? Pero tú conoces, cariño, cuando una persona viene, vamos a suponer, yo me acuerdo antes, ahora ya no se ve eso, ¿vale?
Antes, cuando estaba lo que es en mi pueblo, pasaba yo que sé una chica y lo silbaban y le enviaban beso y todo. Guapa, lo decía, ¿no? Ahora no se puede decir eso. No se puede, al menos aquí en España no se puede, ¿vale? Entonces, cariño, si hay una persona que es atento o es atenta contigo, pues corazón, una sonrisita, gracias, te vendría bien. Pero si tú vas con tu cara erguida, erguido, y lo miras con cara de asco, cariño, nadie se te va a acercar. Es muy importante el carácter. Si quieres pareja, si tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada de nadie, pues ya está, cariño. Te veo con 50 gatos y con tu copita de vino. Ya está, cariño. Si tú eres feliz así, bendiciones. Vamos a ver qué me dicen los ángeles, los arcángeles, cariño, mi querido Escorpio. Dice, transición profesional, el arcángel Samuel. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera, Escorpio. Te viene un cambio en la parte profesional, en el trabajo, en el proyecto. O tienes un ascenso, o te viene otra oportunidad de trabajo, de contrato, o vas a cambiar de país. Pero te viene un cambio para bien, Escorpio. Te viene un cambio para bien en la parte laboral, cariño. Te va a llegar dinero, mucho dinero, Escorpio. Ya lo he notado ya, porque ese nido de plata, cariño, es abundancia. Te va a llegar mucho dinero, Escorpio. Te acordarás de mí. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver, Escorpio, 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 corazón. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser cualquier otro elemento. Siento que esta persona quiere recuperar lo perdido. A lo mejor quiere recuperar contacto contigo, la relación, la amistad. Esta persona, cariño, viene de una forma humilde, corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que tenga cabello corto, se peina por el costado, cariño, castaño o negro. Sea al margen de la raza, al margen del signo, esta persona quiere recuperarte de una forma humilde, sin presión. Vamos a ver. La carta del as de copas, cariño, sí. Esta persona realmente te ama. Esta persona realmente quiere volver a darse una oportunidad contigo. Solteros y solteras. Esta semana vas a conocer una persona que va a estar muy atento, muy atenta con ustedes. Esta persona siente algo por ti, Escorpio. Porque me sale la carta del as de copas, cariño, precioso. Puede ser elemento agua también. Puede ser un Escorpio, un Piscis, un Cáncer, ¿por qué no, mi querido Escorpio? Pero algo viene, cariño. Algo viene para ustedes, sí, y me encanta. Sinceramente me encanta. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 8 de copas, cariño. Hay una persona con la cual ustedes actualmente no hay contacto, comunicación cero. Últimamente te piensa y te recuerda mucho. Esta persona puede ser que viva lo que es en una isla o cerca de la costa. O ustedes puede ser que vivan lo que es en una isla o cerca de la costa. Está muy bronceado, muy bronceada. O de repente es de piel morena o moreno. Por lo que veo, puede ser que no supera los 40 años. Pero tú ve tomando lo que mejor suene. Puede tener 50, 60, 100, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles guardianes. Una cartita, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Dice, la fuerza, valor, compasión y perseverancia. Te viene una oportunidad. Muchos de vosotros van a superar obstáculos. Muchos de ustedes van a empezar algo nuevo en tu vida. Trabajo, dinero, amor. Y la carta de la fuerza también representa hijos, Escorpio. También representa hijos. Bendiciones de corazón, cariño. Te quiero. La suerte te acompaña. Confía. Ten fe. Hasta la vista, Escorpio. Sé feliz.